El panel de historia. ¿Para qué sirve el panel de historia? Entonces tengo esta imagen de este pájaro muy lindo, un blue jay, y entonces voy a aplicarle varias operaciones. Entonces voy a coger un pincel y lo voy a pintar, digamos que de moradito. Voy a hacerle algunos trazados muy artísticos y miremos lo que ocurre en el panel de historia. Todas las veces que yo aplique la herramienta van a quedar grabadas como pasos en la herramienta de historia. Entonces, si yo quiero deshacer muchos pasos, yo puedo hacer control Z, control Z, control Z, o darle clic a la instantánea. Así es como se llaman así es como se llama esta capita en el panel de historia, la instantánea. Cuando abro un archivo siempre va a aparecer esta instantánea y me va a aparecer este icono acá. Ya vamos a hablar de él. Entonces, ¿qué pasa si yo voy y aplico un filtro? Voy a filtro, blur, no, desenfocar, desenfoque gaussiano, y aplico un desenfoque, le doy OK. Entonces aquí queda aplicado. Todo lo que yo haga en la imagen va a quedar como un paso grabado. Si uso la herramienta, si hago una selección, si hago un movimiento, todo lo que yo haga va a quedar grabado acá, y del mismo modo puedo deshacer si le doy clic al panel de historia. Entonces, ¿para qué sirve este icono? Este icono me va a indicar el pincel de historia, qué capa va a usar como referencia. ¿Cómo así? Entonces voy a volver a hacerlo de el desenfoque. Voy a ir a filtro, desenfocar, y voy a darle desenfoque gaussiano. Le voy a dar un desenfoque, digamos, por ahí de 7.2 y le voy a dar OK. Entonces, en este momento voy a crear una diapositiva. ¿Qué es crear una diapositiva? Es como guardar un instante del trabajo de edición, como guardar un estado, como guardar un punto en el tiempo. Entonces le voy a dar clic acá y miren que aquí aparece la instantánea. Entonces, si le doy clic acá, vuelve a la instantánea inicial. Miren que tiene el nombre del archivo, y si le doy clic acá, entonces puedo como alternar entre dos estados diferentes de la imagen dentro del mismo archivo. Entonces ahora lo que voy a hacer es voy a darle, estando en la instantánea por defecto, le voy a dar clic a esta cajita al lado de esa instantánea, que es en la que tiene el desenfoque, y ahora voy a ir al pincel de historia. Entonces el pincel de historia es un pincel. Si le doy al clic derecho, le puedo modificar el diámetro y la dureza y la opacidad. Entonces le voy a bajar un poquito la opacidad, y ¿qué voy a hacer? Voy a comenzar a pintar con ese pincel. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este pincel de historia? Me va a pintar con el pincel, pero los píxeles que yo tengo en esta instantánea. Si vuelvo a darle clic acá, entonces miren que como que aquí estoy trabajando ya es con el tiempo. Me puedo mover en el tiempo hacia adelante y hacia atrás. ¿Y qué quiero hacer? Quiero desenfocar todo menos el pajarito. Entonces le voy a dar clic acá, le doy clic para que me quede desenfocado, para que me queden desenfocadas las ramas, y que lo que me quede en foco sea solamente el pájaro. Entonces es una manera en la que podemos utilizar el panel de historia y el pincel de historia. Ahora mismo voy a crearle una nueva instantánea, y ahora mire que entonces puedo ver acá que me queda una instantánea nueva. Si le doy clic, me muevo entre instantáneas y puedo digamos al final de la edición seleccionar cuál es la que me parece más interesante, o desde ahí comenzar a trabajar nuevamente. Digamos, si quisiera revertir los pasos, entonces ahora el pincel de historia lo voy a poner en la instantánea por defecto que me abre, y miren que ahora puedo deshacer el efecto de desenfoque que le puse. Es una herramienta muy versátil, me permite hacer muchas cosas interesantes, y también me permite guardar, como que en un trabajo que yo vaya haciendo puedo guardar instantes de la edición, si quiero volver a revisarlos, si quiero como que compararlos con lo que vaya haciendo. Entonces es bastante útil.